Buenas tardes, estimados estudiantes y tutor del curso de Cultura Política. Mi nombre es Karen Dayana Peña Baos, pertenezco a la Escuela de CACEN, estudiante de Administración de Empresas. Nos encontramos con el docente Salvador Polo, docente de la Escuela Rodrigo de la Bonilla, adscrita a la Normal Superior de Pitalito. A continuación le haré unas breves preguntas sobre qué conocimiento usted tiene de cultura política. Como primera pregunta, ¿usted cómo define y qué diferencias o similitudes o relaciones encuentra entre Estado, nación y gobierno? Son organizaciones con poder soberano que dirigen y administran recursos para el bien común. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las diferencias o similitudes y relaciones que encuentra entre participación política y democracia? Participación política son las acciones llevadas a cabo por los ciudadanos, mientras que las democracias es el derecho de los ciudadanos de elegir a sus gobernantes. Ok, comprendo. ¿Cómo define usted política? Política, ciencia que estudia las normas y principios por los que se rigen una nación. ¿Cuál es la diferencia que encuentra entre política y lo político? La política son las acciones humanas que se lideran para el bien común, mientras que lo político es Siguiente pregunta. ¿Qué elementos componen la cultura política? Los elementos que componen la cultura política es la que abarcan los ideales, como las normas operativas de un gobierno. ¿Qué elemento involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Los derechos del ciudadano son los beneficios que se tienen como ciudadanos, mientras que los deberes son las obligaciones o normas que se deben cumplir como ciudadanos. Ahora nos encontramos con el Ingeniero Juan David Arroyave. Le voy a hacer unas breves preguntas sobre su conocimiento en cultura política. Okay. Como primera pregunta tenemos, ¿qué diferencia o similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Okay. Bueno, para mí, la nación, puedo empezar con la nación. La nación, pues somos nosotros, somos las personas que podemos elegir dentro de un organismo que es el Estado, donde gobiernan las personas encargadas en este tema, pues los políticos. Ok. Segunda pregunta. ¿Cuáles son las diferencias, similitudes y relaciones que hay entre participación política y democracia? Pues la participación política es donde nos relacionamos todos como un voto ciudadano para poder apoyar en este caso al político en el que nosotros vayamos a tomar la decisión, y pues valga la redundancia también el tema democracia, que pues para mí se ve últimamente muy abandonado, no, sino muy falta de profesionalismo en cuanto al tema de registración de votos. De acuerdo. ¿Cómo define política? Para mí la política es un grupo de personas que toman decisiones. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia que encuentras entre lo político y la política. Para mí, pues lo político, como venía diciendo, se encamina más en conquistar el poder, ¿sí? Pero como tal hacia los políticos y entre ellos mismos, ¿no? De liderar una nación. Y lo político se refleja más en la vida social y más hacia las personas que damos las opiniones hacia ellos. Ok. ¿Qué elementos crees que componen la cultura política? Pues la cultura política compone varios elementos. Uno de ellos puede ser el deporte, el tema de cultura, de arte, el tema de cómo organizan las diferentes, en este caso podría ser las diferentes razas de nuestro país, las que conservamos ahora, que sí se puede decir que conservamos porque pues como ya sabemos, vamos encaminados a dejar la civilización de antaño para un nuevo orden público, que es lo que quiere la nueva política y la nueva democracia que está haciendo en ese momento el Estado. Quinta pregunta. ¿Qué elemento involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano?
Pues, ¿qué elementos utilizamos como ciudadano ante la política o ante las ciencias políticas? Pues uno de ellos es la democracia y para mí uno de ellos es el voto popular. ¿Y cómo defino los derechos humanos de las personas hacia la política? Pues para mí los derechos humanos es respetar la constitución política, primero que todo. Porque se ha visto también reflejado últimamente de que no cuentan con la opinión pública. Nosotros somos cegados a las opiniones que ellos hacen en privado o las reuniones que hacen en privado sin el consentimiento de las personas. Ya cuando saca un artículo o la corte saca una ley o el gobierno, una curul saca una ley, no sé cómo se llame eso, nosotros ya nos vemos sometidos arbitrariamente a las decisiones que ellos toman. Entonces pues es sencillo, o lo cumplimos o no.